En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Editorial. ¿Qué tal, amigos de Cuartillas Radio? Corrían aquellos tiempos en que la timidez era popular. Quienes se destacaban en la prensa, la radio y más luego la televisión, que propiamente para nosotros los colombianos vino a desarrollarse en el siglo pasado. La timidez era un factor que decantaba a aquellas personas que tenían manera de comunicarse, fluidez verbal o expresión oral que llamamos, expresión corporal, habilidades de comunicación que no necesariamente otorgaban las escuelas o las universidades, sino que parecían haber nacido con la persona, o la persona haberlas desarrollado desde pequeño, evadiendo tantas limitaciones de todo tipo que hacían que el grupo de personas que llegaban a la radio, la televisión o la prensa eran un grupo de privilegiados. De allí que también existieran formas de limitar esa participación en los medios, pues existían, fuera de los certificados de las universidades para garantizar esas habilidades, existía la tarjeta del periodista o la resolución mediante la cual el locutor debía obtener licencia para trabajar en la radio. ¿Qué ha pasado entonces hoy? Que de un tiempo para acá, y con las nuevas tecnologías de información y comunicaciones exacerbando ese deseo en las personas de participar, han surgido numerosísimos, no solo comunicadores sociales, sino periodistas, personas dedicadas a escribir, a hablar, a expresarse, a utilizar esos recursos que parecían escondidos en todos o privilegio de unos pocos. No hace mucho tiempo escuché una frase interesante a un grupo de dirigentes españoles que decía: si queréis democratizar el poder, tenéis que democratizar el saber. Bueno, parece que de una u otra forma hemos democratizado mucho el saber, pero nada que el poder se democratiza. Hay que decir igualmente que cuando han suspendido las tarjetas de periodista, las licencias de locución y cualquiera otra, llámese talanquera, obstáculo o requisito que las entidades gubernamentales colocaban para ejercer estas actividades, si ya no existen, ahora pareciera todo el mundo perdió la timidez. Y en redes sociales nacen los youtubers, nacen los mentores, nacen aquellas personas a quienes miles de otras personas le siguen, y todo el mundo que tiene un celular en sus manos se atreve a ponerlo enfrente, no para hacerse una selfie o una fotografía, sino para grabar un video y hablar de lo divino y de lo humano. Sin licencia, sin conocimiento hay veces, sin tener que cumplir con ningún requisito. Así de fácil se ha vuelto entonces el hablar
mas no necesariamente el comunicarse efectivamente. Todas estas cosas que suceden despiertan en quienes de una u otra forma pretendemos que sea la comunicación y el periodismo una profesión como tal, inquietud para continuar examinando la manera de depurar estas participaciones y que surjan y se desarrollen los mejores. Hasta pronto. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartilla Radio es Roger Vélez Castaño. Él es comunicador social, periodista, egresado de la Universidad de Antioquia. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Zoila. Abraham, un cordial saludo a nuestros oyentes de Cuartilla Radio y es un placer para nosotros hoy tener a nuestro colega Roger Vélez Castaño. Roger, bienvenido a Cuartilla Radio. Zoila Isabel, Abraham, oyentes de Cuartilla Radio, qué rico estar aquí con ustedes hoy acompañándolos, ser uno de los periodistas invitados. Roger, ¿por qué eligió la comunicación social y el periodismo? Yo creo que me eligió a mí el destino, porque la verdad yo tenía más formación hacia la arquitectura o la ingeniería, esa era mi formación, mi vocación, pero me tocó tirar, antes de presentarme a la universidad a examen de admisión, una moneda al aire, porque uno de mis grandes compañeros del bachillerato decidió, sí lo tenía muy claro, que iba a ser comunicador social. Y entonces yo dije, ¿será que me despego de mi amigo o sigo lo que se supone es mi futuro profesional? Tiré la moneda y heme aquí que llevo más de 30 años ejerciendo esta apasionante profesión, u oficio mejor, porque hoy somos más oficio que profesión. Roger, precisamente háblenos de esa trayectoria, porque usted ha sido uno de los pioneros acá en Antioquia, por ejemplo, en Teleantioquia, con el informativo de Antioquia. Ahora es uno de los que nos da ejemplo también de ser un periodista empresario. Cuéntenos pues como parte de esa historia. Bueno, yo finalmente cuando ingreso a la universidad me doy cuenta que definitivamente mucho de la comunicación en general, porque obviamente uno entra a la universidad, ya lo dijo ahorita Abraham, ingresé a la Universidad de Antioquia y no tiene uno pues como la vocación realmente definida, si va a ser periodista o va a ser comunicador social o reportero gráfico o periodista de televisión. Era muy extraño porque en ese entonces la televisión aquí no era el fuerte. Incluso David Macías, que en paz descanse, nos enseñaba televisión, recuerdo yo, en un tablero verde raído. La verdad, la televisión acá no era el fuerte. Sin embargo, quien vuelve otra vez el destino a jugar un papel muy importante en la clase de televisión, resultó yo siendo quien dirige el trabajo final y por fin nos dejaron bajar en el bloque 10, a donde se encontraba la única cámara que era un objeto de museo, nadie la podía tocar. Entonces yo tuve la dicha, por ser director de trabajo final, de acercarme con el que iba a ser camarógrafo. Y quién va a creer, desde ahí empezó, vuelvo y digo, tal vez el destino, el camino hacia el periodismo, por un lado, y específicamente en televisión, porque llevo más de 30 años haciendo periodismo en televisión. Entonces es una experiencia muy especial con el informativo de Antioquia, que fue el primer noticiero regional del país, porque Teleantioquia, recuerden ustedes, fue el primer canal regional de televisión del país, y entonces ahí se conformó el primer noticiero y yo hice parte de ese noticiero. Obviamente no lo fundé porque empezó en 1985, pero sí tuve la oportunidad a partir de 1989 de ser reportero, luego jefe de redacción y después director, como usted dice, Zoila Isabel. ¿Qué retos tienen los periodistas y comunicadores sociales hoy en día? El reto para mí sigue siendo el de ser los mejores desde el punto de vista, mejor dicho, los mejores no, excelentes, como decía Javier Darío Restrepo, el padre de la ética en Latinoamérica, que en paz descanse, que también falleció el año pasado. El reto de ser excelentes desde el punto de vista
ético, desde el punto de vista de la responsabilidad. Ese es el principal reto del periodismo, porque con la presencia de las redes sociales, lamentablemente, se ha venido a menos el respeto por la verdad, valga decirlo, el respeto por el interés general, valga decirlo, el respeto por la independencia. Así se habla mucho de independencia, hablando de 3 principios básicos, pero hoy con otros 2 que para mí son fundamentales: el respeto por la humildad, el respeto por la humanidad, para mencionar 5 principios básicos que hoy no se tienen en cuenta. Y vuelvo y digo, a propósito de las redes sociales, que lamentablemente tanto daño le están haciendo a la honra, al buen nombre, a la humanidad en general. Entonces yo pienso que ese es el primer reto, el principal reto: formación de periodistas con un verdadero sentido ético para que sean excelentes, como decía Javier Darío Restrepo, que ya lo otro, lo técnico, se aprende. Aprender a hacerlo a través de un micrófono, como lo estamos haciendo aquí en Cuartillas Radio, o a través, o con una cámara de televisión, o a través de cualquier instrumento, hoy con un simple celular. Es tan fácil hacer el periodismo, hoy se puede hacer con un celular frente a un computador. Entonces eso se aprende fácilmente, pero lo otro es el gran reto, vuelvo y digo. Roger, precisamente, ¿cuál es el reto ahora de las facultades de comunicación social y periodismo para adaptar esos contenidos en las facultades para formar los comunicadores de hoy? El compromiso con los principios, o sea, que a la gente, a los comunicadores en formación, les enseñen para qué sirve el periodismo. ¿El periodismo para qué? Entonces yo puedo responder. Hay muchas formas de responderlo, porque también depende mucho del sujeto. Esto también es subjetivo, ¿cierto? Depende del sujeto, depende de intenciones, depende de circunstancias. Pero yo hablo de mi experiencia, la que he trasegado durante más de 30 años en diferentes momentos históricos del periodismo en Colombia y en el mundo. Siempre he tenido en claro una cosa: que el periodismo tiene que ser para servir. El periodismo para ayudar a entender. El periodismo para ayudar a construir ciudadanía. El periodismo para ayudar a ser mejor a cada ciudadano y a la sociedad en general. Y si uno tiene en claro eso, hace uso del periodismo siempre bien. Otra vez, vuelvo a los 5 principios éticos que mencioné ahorita, o básicos más bien. Siempre pensar comprometidos con la verdad. Segundo, intentar ser lo más independiente posible, que también es muy difícil. Absolutamente independiente no es uno, incluso porque uno es preso de sus propias necesidades y de sus propios intereses, porque uno es un sujeto. Entonces hay bastante subjetividad, no puede uno ser totalmente objetivo. Objetivo, si se quiere, desde el punto de vista de respetar que existen hechos, que existen datos, que existen realidades, y que de esas realidades no se puede usted alejar. Y entonces ello le permite ser un poco más objetivo, pero repito, no entendido como que usted no puede incluso meterle su sentimiento, su creencia y su pensamiento a mucho de lo que escribe o dice. La independencia ya. El interés general tiene que ver con ese verbo que dije ahorita: servir, ayudar a entender. ¿Para qué? Para que la sociedad haga uso de la información para su bienestar. Ser humilde, eso es bien importante. Hay tanta soberbia en el periodismo, tanta soberbia, Dios mío santo, que es importante que al periodista le enseñen en su momento o su proceso formativo a ser humilde y ser humanitario, pensar en el otro. Casi que esto se vuelve, que no lo entiendan así, como un aspecto de tipo religioso, si se quiere. Un apostolado. Un apostolado, pues, y parece que estuviera el Papa pues aquí hablando, pero el Papa además tiene mucha razón cuando nos habla a otros periodistas, y uno de esos aspectos, ya que lo mencioné, al Papa Francisco, es ese. Uno de los aspectos es el de
la humanidad. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso tiene que ver con, ojo, esto no tiene nada que ver con la religión, si se quiere, o con el catolicismo. Esto tiene que ver con, si usted, la información es imparcial y es veraz, usted no violenta derechos, derechos como el de la honra, el de la intimidad, el del buen nombre, el de la imagen, el del debido proceso, el del principio de inocencia, ¿sí ve? Principios, valores y derechos. Y eso de alguna manera tiene que ver con esto de sea humano, humanidad. Bueno, y los que no sabían, Roger también es abogado, ahí nos estaba hablando también de derechos, también como abogado, y esa parte tan importante, porque estaba pensando, si un periodista rectifique, la honra de una persona no se recupera. Eso es cierto. Entonces siempre tenemos que pensar que es como la flecha que se lanza, que después de que se lanzó no se puede volver. Eso es cierto. Muy importante, hay que actuar con responsabilidad, con ética, y muy lindo lo que dijo, lo que dice la cuña. Nosotros pertenecemos a la Federación Colombiana de Periodistas y a la Federación Internacional de Periodistas. Dice, soy periodista, estoy en las alegrías y en las tristezas, y ese es nuestro deber, estar en todo momento. Ajá. Roger, cuéntenos cuáles han sido las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo. Bueno, una primera dificultad tuvo que ver con la violencia propia del narcotráfico, del narcoterrorismo. A mí me tocó ser reportero en la época más violenta, digámoslo así. Bueno, Colombia ha tenido muchas etapas violentas, desde el mismo momento del descubrimiento y hasta hoy. La violencia no ha dejado de ser pan de cada día de nuestro país. Pero la del narcoterrorismo fue, pues digamos que la que sumió en mucha tristeza, en mucho dolor y en mucha muerte a los colombianos. Y hoy todavía sigue habiendo efectos de ese periodo. Entonces era un momento muy difícil, complicado, estar uno expuesto incluso, ¿cierto?, a los peligros que eran intrínsecos a ese periodo del narcoterrorismo. Y fue como la que marcó este departamento de Antioquia, porque viví en Ecuador 6 años y la gente me decía, no, ese país es de violencia, sobre todo Medellín, donde está Pablo Escobar. Sí, señor. Pero además fue de mucho aprendizaje. Sabe que yo creo que maduré mucho, siendo todavía muy joven, cuando eso yo apenas estaba empezando a hacer... a realizar mi actividad como periodista, pero de mucha maduración, de mucha madurez, y aprende uno mucho. Entonces, para mí, uno de los momentos difíciles. Otros momentos difíciles más recientes, la polarización de este país, que es más reciente, más desde el ámbito político, y esa polarización también nos metió a nosotros, a los periodistas, en la mitad. Si uno dice algo sin la intención de apoyar a un sector o a otro, sino que objetivamente, desde el punto de vista de los hechos y los datos. No estoy hablando desde el otro aspecto, porque ya les dije que uno como sujeto tiene sentimientos, tiene creencias, tiene pensamientos que lo hacen subjetivo y de pronto tirar para un lado, y eso es absolutamente humano además. Pero desde el punto de vista de los datos uno ve e informa algo, y hay un sector de la sociedad que lamentablemente lo ve a uno como enemigo. Y no tiene que ser necesariamente los políticos, sino toda una cantidad de personas que hoy con las redes sociales pareciera que militaran en un lado o en el otro. Entonces, lamentablemente, lo que uno diga es de derecha y es atacado por la izquierda, o es de izquierda y es atacado por la derecha. No hay una reflexión, no hay una racionalidad acerca de lo que uno intenta decir de manera racional. Mejor dicho, hay tanta emotividad, consecuencia de esa polarización, que eso es uno de los aspectos que más nos toca también a nosotros. Y les pongo un ejemplo no más sencillito: Plebiscito por la Paz. Sinergia Informativa tiene un logo desde siempre, que es la S y la I. Para los que no sabían eso, que nos atacaban o me atacaban, es que Sinergia se escribe con S. Claro que esto que estoy diciendo es una ironía, ¿cierto? Parece que me estuviera burlando, pero es necesario que hasta burlarse uno, porque la polarización lleva incluso a cometer errores ridículos. Entonces, Sinergia se escribe con S e Informativo se escribe con I, y mi logo es una sí grande
con fondo rojo. Ustedes pensaron que estaba haciendo la campaña por el sí. Exactamente, Sí. usted lo dice. Entonces sí, que yo tenía que, después de 13 años, no sé cuánto que llevo con él, o llevaba en el momento con Sinergia Informativa, que yo tenía que quitar del set el logo de Sinergia Informativa. Pues, o sea, es el colmo ya hasta donde llegan las pasiones, ¿no creen? Entonces, es un ejemplo. Y bueno, y ya cositas menores, pero que de verdad, pues, todo alimenta esta pasión. A propósito, dígale a los oyentes, recuérdele, ¿en qué días pueden escuchar Sinergia Informativa? Sinergia Informativa se emite todos los días por el canal Cosmovisión a las 12 del día y a las 7:30 de la noche, por el canal CNC a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana. Obviamente en las redes está Sinergia Informativa, porque ahí montamos, hay que hacer uso de Sinergia Informativa, de las redes, para que por todos los lados llegue la información política y administrativa, que es la esencia de Sinergia Informativa. Tenemos ahorita también, tenía el canal Punto Coca que fundamos, el primer canal digital de Antioquia, pero la pandemia nos lo cerró. Quietecito, pero entonces la pandemia nos generó la oportunidad de buscar por otro lado, y ahí está conectados todos los días a las 6 de la tarde. Sí, ahí hemos estado conectados. Ahí hemos estado en sintonía. Ambos han estado conectados, sí señores, qué maravilla. Y los jueves, pero va a ser martes y jueves, todos los días, todos los días no, martes y jueves, 9 de la mañana, la suma de los mejores, también con dos colegas que ustedes, yo sé, conocen, con Rubén Darío Benjumea y Juan Carlos Hurtado. Sí, excelentes contenidos. Roger, ¿y usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? Pues yo sí creo, la verdad yo no he sentido, a propósito, además de eso que acabo de decir ahorita, de que la polarización a usted lo pone en un extremo del péndulo o en el otro, pues la verdad yo personalmente, incluso en esos momentos más difíciles del narcoterrorismo, yo sentí pues presiones, aunque las hay, eso depende mucho, pero digamos, hay mucha susceptibilidad, hay demasiada susceptibilidad, que un alcalde o un gobernador o el presidente o un diputado, congresista o cualquier personaje haga un comentario sobre lo que dijo un periodista, a mí no me parece que necesariamente sea vulneración de la libertad de expresión o de prensa. Pues la verdad yo personalmente no he sentido, bueno, otra vez vuelvo y le digo, ha habido quien lo llama a uno, ¿y usted por qué dijo esto? Que me ha tocado, ¿cierto? Me han llamado muchas veces a decir, y es que usted dijo esto, y es que usted dijo esto, pero yo no considero eso vulneración del derecho de la libertad de prensa. La gente también tiene el derecho a sentirse afectado por lo que uno dice, solo que no se vaya también al extremo, pues de pretender, digamos, ahora sí, censurar, que le cierren a uno el medio, o que, por ejemplo, en una administración que yo no lo he visto, digan, entonces no hay pauta periodística, pauta publicitaria para ese medio, porque dijo tal cosa. Eso yo, la verdad, bueno, sí lo he visto, pero no quiero mencionar en estos momentos nombres. Sí lo he visto de algunos gobernantes y con algunos periodistas, pero no es el pan nuestro de cada día, definitivamente. Roger, por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, de Colombia y del mundo, porque nos escuchan en más de 94 países? Bueno, entonces, un mensaje desde el punto de vista periodístico que tiene que ver con lo primero que dije. Tenemos que formar periodistas mucho más comprometidos con la excelencia, y la excelencia, entre otras, porque no es todo, es un cúmulo de muchos aspectos a tener en cuenta. La excelencia se logra teniendo en cuenta principios como el de la veracidad, como el de la independencia, como el del interés general, la humildad y la humanidad. Y no estoy aquí hablando de más detalles, que hay que ser imparciales, que hay que ser responsables, mejor dicho, principios y valores, porque valores como el del respeto y el de la responsabilidad tienen que ser intrínsecos al comportamiento periodístico. Entonces eso tiene que ver con lo ético, un cúmulo de comportamientos éticos buscando uno la excelencia. Y desde el punto de vista, voy a meter mi cuñita como abogado, porque yo no litigo, pero como abogado intento fortalecer mucho el periodismo.
Ojo con la colisión de derechos, que tiene que ver con esto último que decíamos. La libertad de expresión, de prensa y de opinión no prevalece sobre todo. Eso sí lo debemos tener en claro. Así haya que defenderlo, y constitucionalmente existe un artículo como el 20. La libertad de prensa, de expresión y de opinión no prevalece por encima de otros principios valores y derechos, como principios como el de la presunción de inocencia, la presunción de buena fe, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida, al debido proceso, y el derecho al buen nombre y a la honra. Porque a veces creemos que por ser periodistas y tener el derecho a la libertad de prensa podemos vulnerar y pisotear otros derechos. Entonces, esos dos aspectos me parece a mí que son los que me gustaría dejar como reflexión. Muchas gracias. Ha sido muy grato tener hoy como invitado al colega periodista Roger Vélez Castaño. Roger, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Cuartilla Radio. A usted, soy Isabel, a Abraham, mil gracias, a Cuartilla Radio, que es Radio Zipa Estéreo, ¿no? Por supuesto, un saludo para todos los oyentes en todo el mundo, a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, que déjenme el último comentario para decir que yo hice toda mi carrera metido en las cabinas de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, y un abrazo para Hugo Gómez, presidente del Zipa, porque con él di ese primer paso. Él era el director del grupo de radioteatro de la universidad, y entonces alguna vez citaron a unos estudiantes nuevos a que hiciéramos una audición, y yo fui y no pasé, y nadie como yo pasó, porque nos moríamos de miedo y nos temblaba todo. Y entonces, como no pasábamos, Hugo Gómez, entre otros que estaban allí, que eran los fuertes, Hugo Gómez, el director, dijo, no, pues que venga, de todas maneras, y pudimos hacer parte de la emisora durante toda la carrera. Así que, Hugo, gracias, y a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, gracias, y al alma mater, mi universidad, gracias. Ética empresarial, con el expresidente del Zipa, Hernán Saldarriaga Gudel. El voto ético. El ciudadano de bien tiene un dilema grande para las convocatorias electorales. ¿Por cuál candidato votar que esté alineado con su expectativa de gobernante o legislador honesto, interesado realmente por la solución de los principales problemas de la comunidad, sin fanatismos, sin odios, con su mente puesta en la nación? Ese ciudadano cabal encuentra dificultad para entregar su voto ético a muchísimos candidatos, porque no solo encuentra débiles sus promesas en lo trascendental para la vida, sino por sus inadecuados procederes, deslealtad, engaños, compra de avales, odios y rencores, vicios. Los temas de la libertad ciudadana, constreñida cada día más por ridículas leyes, de la convivencia social como ciudad, como familia, del crecimiento del joven como ser, de la atención humanizada integral al estudiante, del trabajo para los jóvenes inexpertos en edad productiva, del crecimiento cultural de las comunas, de la atención humanizada para la salud y para la vejez, de plenas viviendas dignas, son apenas tratados por los oradores políticos. El ciudadano probo también encuentra dificultad para entregar su voto ético, porque ve a los candidatos moverse por todas las corrientes y partidos, buscando afanosamente su aval, no importa su costo en dinero o en sacrificio de sus propias ideas, desarticuladas del valor, de la rectitud y del buen criterio que da la lealtad a un ideal, a una creencia, a una causa intensamente aprehendida. Esas veletas tampoco merecen el voto ético ciudadano, porque su mandato estará al servicio del viento que más sople.
El valor del voto ético es imponderable y para ganarlo, el candidato debe ser de diáfana conducta. ¿Hay alguien así? Entonces, vote por él, porque el voto ético los mete en cintura. Notas al aire en Cuartilla Radio. La gobernación de Antioquia invirtió 3.000 millones de pesos para adquirir y entregar 19 ambulancias dotadas y equipadas en 19 localidades. De esta manera aumentará la capacidad de respuesta de los hospitales regionales. Cabe recordar que hasta la fecha se han entregado estos vehículos en 51 municipios del departamento. Se inicia segunda entrega de apoyo económico a personas con discapacidad y se abre postulación virtual a Colombia Mayor. La Alcaldía de Medellín realizará la segunda entrega del apoyo económico que se otorga cada 2 meses y de manera exclusiva a las 7.989 personas con discapacidad inscritas entre el 27 de enero y el 6 de marzo de este año, las cuales cumplieron los requisitos para acceder al beneficio. Las ayudas se entregarán hasta el 19 de julio a través de DaviPlata, previa confirmación con mensaje de texto al Banco Popular o el Banco de Bogotá, según la programación establecida por cada uno para evitar esperas y aglomeraciones. La primera entrega de este año comprendió una inversión de 951 millones de pesos en beneficio de 7.907 ciudadanos y la segunda será de 957 millones. Estos montos abarcan recursos propios y de presupuesto participativo. Debido a que esta cifra crecerá cada mes, el 2020 cerrará con 8.119 beneficiarios. Todas las comunas y corregimientos contarán con madrinas y padrinos que orientarán las entregas de estos recursos que finalmente servirán para procesos de educación formal, rehabilitación funcional o profesional y la participación en la comunidad. Al respecto nos hablará la doctora Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Soy Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín. Desde la Unidad de Discapacidad de la Secretaría de Inclusión estamos en el proceso de pago, el segundo pago a personas con discapacidad. Con este apoyo económico estamos beneficiando 7.989 personas con discapacidad para que apoyen sus procesos educativos, de salud, de deportes. Es un gran reto que tenemos de llegar cada vez a más personas con discapacidad, por eso los invitamos a que se postulen los 3 primeros meses de cada año en la unidad de discapacidad y nos hagan llegar la documentación. Por otro lado, les quiero contar que hoy también arrancamos con Colombia Mayor, es decir, las postulaciones de Colombia Mayor se abren de manera virtual. Pueden ingresar a la página de la Alcaldía de Medellín y allí en Inclusión Social buscar el botón de Colombia Mayor para hacer la inscripción. Si no tienen conectividad o no saben manejar la herramienta, pueden acercarse a un centro integral para la familia, CIF, y allí nuestros profesionales le ayudarán a hacer la inscripción de manera adecuada. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.